Dios le bendiga grandemente, amada iglesia. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar nuevamente aquí para compartir su palabra. Ya adoramos al Señor, ahora vamos a estar atentos a esa palabra que trae el Señor para nosotros en este día. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Santiago. Vamos a estar trabajando en el libro de Santiago, en el capítulo 2, del 14 al 26. Amén, ¿ya lo tenemos allí? Ajá. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, seguimos aquí, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde están dos o más congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor, porque aquí estás tú, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de conocer tu palabra, Señor, en tus manos. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a entenderla, Señor, y ponerla en práctica, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste, Señor, tu palabra para saber cómo debemos conducirnos, para agradarte en todo y dar buen fruto, Señor. Gracias, Señor. Sea usted, Señor, guiando este tiempo, Señor, y todo es para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, en este tiempo usted sabe que hemos estado trabajando en buscar a Dios. Trabajamos un bimestre, buscar a Dios en la proclamación, buscar a Dios en la enseñanza, y en este bimestre estamos trabajando en buscar a Dios en el servicio. Y podríamos decir que buscar a Dios a través del servicio, ¿sí? Entonces hemos visto en las prédicas anteriores que hemos estado escuchando, nos ha hablado de servicio y nos han hablado del gran ejemplo que nos dejó Jesús en el servicio. Desde hace como 3 domingos atrás nos hablaban de ese ejemplo tan hermoso que dejó Jesús cuando él lavó los pies de sus discípulos. Sí, él siendo el Señor, él sirvió, y él dijo que él no había venido para ser servido, sino servir y dar la vida por muchos. ¿Y cuál ejemplo de servicio más grande cuando Jesús, siendo el Hijo de Dios,
siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siendo nuestro Dios, Él se humilló, ¿verdad?, para servir y dio su vida en rescate por todos nosotros. Entonces, ¿qué mayor ejemplo de servicio nos dejó Jesús? Y en este tiempo estamos hablando de esto. Entonces, hoy vamos a estar hablando aquí en Santiago con relación a la fe, con relación a las obras. Sí, que tendrá que ver el servicio en este punto, que es lo que nos dice Santiago allí. Esta predicación tiene por nombre El servicio es fruto de la fe. Cuando estudiaba este texto de Santiago y hablaba sobre la fe, sobre las obras, me llevaba a pensar en una parábola de Jesús que habló sobre la semilla de mostaza. Él decía que la semilla de mostaza era una semilla muy pequeña, pero cuando se sembraba salía un árbol muy frondoso, un árbol grande que daba sombra y permitía que los pajaritos hicieran nido en sus ramas. Pero había que sembrar la semilla y esperar que esa semilla naciera. ¿Sí? Que esa semilla era muy pequeña, pero para ver tenía que nacer. Eso lo vemos en Mateo 13:31. Claro, él está hablando de otra cosa, él está hablando allí del reino de Dios, pero cuando hablaba allí del fruto de la fe, me llevaba a esto. Entonces, nosotros lo podemos ver aquí en estos tiempos, cuando una persona cultiva maíz, él siembra la semilla, prepara la tierra y siembra la semilla. Así, por lo menos mi suegro ahorita nos dijo que él había sembrado como, no sé, 1 hectárea de maíz. Está muy contento, inclusive nos ofreció que nos iba a regalar unos ojotos para que hiciéramos unas cachapas. Entonces, él está contando que él sembró su semilla va a nacer y haciendo planes lo que va a hacer con esa semilla. Pero, ¿qué puede pasar si la semilla no nace? Dios bendiga el campo de mi suegro de su maíz, ya nació la semilla, ¿verdad? Pero ¿qué puede pasar si la semilla no nace? ¿Por qué no nacería la semilla? Quizás la semilla se murió allí y no nació, porque esa semilla estaba muerta. Entonces aquí Santiago nos está diciendo que la fe sin obras es vacía y sin valor. Podríamos pensar que es como esa semilla que se siembra, pero que la semilla no nace, no da fruto. La fe se demuestra a través de las obras. Lo podemos ver en el versículo 2:14, allí donde estamos trabajando en Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta retórica que también se estaba haciendo Santiago. Si tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Nosotros aquí tenemos que estar seguros de esto que nos dice la palabra. Nosotros hemos creído y somos salvos por fe. No es que, bueno, ahora vienen a decir otra cosa. Nosotros somos salvos por fe. Pero en esta escritura nos está diciendo que esa fe debe verse a través de las obras. O sea, debe verse a través de hechos tangibles en nuestra vida. Usted me puede decir a mí, yo tengo fe, o yo le puedo decir a usted, yo tengo fe. Pero ¿cómo usted puede ver mi fe? La fe es algo que está en nosotros, no la podemos ver, ¿verdad? Entonces, la fe debe ser demostrada a través de hechos tangibles, a través de hechos que sí podemos ver en nuestra vida. Y yo creo que de esto es que nos está hablando aquí Santiago. Yo busqué esta palabra obras, porque nos repite muchas veces en esta escritura obras y fe, quizás van a escucharla varias veces. La palabra obras, ¿qué significaba en el original griego? Significa acto, acción, hacer, hecho. O sea, esa obra es una acción, porque de repente podemos pensar, no sé de qué estará hablando, cuáles serán esas obras que dice. Entonces sí, es una acción, es un hecho. Y también la palabra fe. La palabra fe en este contexto significaba credibilidad, convicción, confianza en Cristo para salvación. Entonces, esta era la fe. Yo me imaginaba así como cuando nosotros decimos el ser y el hacer. O sea, la fe es el ser, ¿sí? es lo que yo tengo. Y el hacer son las obras que voy a poner en práctica a causa de esa fe.
Para nosotros estar bien seguros de que nuestra salvación es por fe, nosotros vamos a ir a Efesios 2, 8 al 9, porque tenemos que ver claramente esta parte, ¿no? De cuál es esa fe para salvación. Efesios 2, 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En este punto que estamos hablando de las obras, tenemos que estar claros que somos salvos por fe, ¿sí? Porque esto no es de nosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios que Dios nos da. Y cuando está hablando Santiago aquí, sí nos está hablando de la fe que salva. Porque alguien, no, pero esa no es la fe que salva, porque dice, y alguien podrá ser salvo si tiene fe y no tiene obras. Sí está hablando de la fe que salva. Pero la fe que salva primeramente viene por la gracia. Es un don de Dios. No es por obras, no es, dice, nosotros no fuimos los que buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios nos puso en nuestro corazón esa fe y nos reveló la obra redentora de Cristo para que fuéramos salvos, ¿sí? Esa es la semilla, porque esa fe viene de Dios, la gracia viene de Dios y la salvación es un regalo. No tengo que hacer nada para ser salvo. Sabemos, ¿verdad? Estamos claros en ese punto. No tenemos que hacer nada para ser salvos porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero aquí mismo en Efesios nos sigue hablando. En este caso nos sigue hablando Pablo. Porque nosotros podemos decir, ajá, y la salvación es por fe. Yo no hago nada, Dios me la regala, es un regalo de Dios, es el regalo más grande y más precioso que el Señor nos da, que es la salvación de nuestra alma, que es la vida eterna, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero es que la Biblia dice que soy salvo por fe, pero miren lo que sigue hablando en este mismo pasaje de Efesios, el versículo que sigue, que nos da una confirmación de lo que está diciendo Santiago. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿sí irá la fe acompañada de las obras? Va acompañada, ¿sí? Porque este versículo nos confirma lo que está diciendo. Él nos da la salvación por la gracia, un regalo. Pero dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya había preparado para nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles serán esas buenas obras? Las buenas obras no pueden producir salvación, pero son su resultado subsiguiente y constituyen frutos y evidencias de ella, producidas en el poder de Dios. Entonces, las buenas obras son fruto de esa fe. En Juan 15, 8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, esto lo dice Jesús, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Nuevamente nos está hablando de ¿qué? De fruto. Tenemos que llevar fruto para que así seamos esos discípulos de Cristo. La evidencia de que somos discípulos, de que tenemos esa salvación, son los frutos que debemos dar. Continuamos en el versículo siguiente, en el 2.15 de Santiago, y allí vamos a ver, porque estamos hablando de servicio en este bimestre. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con el servicio? Que es el tema que estamos tratando en este tiempo. Entonces, el servicio o ayuda a nuestro prójimo, es evidente que nuestra fe es verdadera. Nos dice en el 15, en el Santiago 2:15 y 16, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí ya nos está indicando por dónde vamos a ir. ¿Cuáles son las obras que el Señor quiere? Parte de las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos para demostrar que tenemos fe. Entonces, esa fe va asociada a actos de compasión, de amor. Cuando nosotros somos salvos, ¿qué nos pide el Señor?
que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Amar a Dios nos pide. Es más, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Él nos pide que amemos, pero Él nos da el amor. Es que Dios es tan hermoso. Él nos da las herramientas. Y Él nos dice que amemos a Dios primeramente, pero después nos dice que amemos ¿a quién? Al prójimo, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y en Juan 1, 4, 8, una canción que canta mi esposo, que dice que él cantaba cuando era pequeño, que decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, en primera de Juan 4, 8, ¿verdad? Dios es amor. Dice, y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros servir? El amor. El amor que nosotros tenemos, ¿a quién? ¿Al prójimo? Sí, pero primero nos permite servir el amor que nosotros tenemos a Dios. Porque a Dios no lo tenemos visiblemente para servirlo, ¿verdad? Como una persona que le servimos, que lo llamo a nuestra casa. No, pero Él está representado ¿en quién? ¿En quién está representado Dios para nosotros? En cada uno de nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, para nosotros poner en práctica esas obras, tenemos que servir a otra persona. No es servir, no hay nadie, o sea, no hay persona, yo sirvo a Dios. Ay, qué chévere, fácil, ¿verdad? Servirle a Dios donde no hay, estás tú solo. No, pero cuando tú sirves, ¿qué haces? Cuando tú sirves una mesa, ¿para quién la sirves? De repente la sirves para ti solo, pero normalmente es para unos invitados, para unas personas que vienen a tu casa. Tú les sirves. Servir es darle a otros. Entonces, para servir, para nosotros tener esas obras, esa fe con esas obras, debemos servirle a otros. Y saben que Jesús lo dejó muy claro en Mateo 25, 31 al 46. Son muchos versículos, pero vamos a leer solamente del 34 al 40. Aquí Jesús estaba hablando sobre el juicio a las naciones, lo que iba a suceder cuando Jesús regrese en su gloria. Él les estaba hablando allí, pero es tremendo lo que Él les dice con relación a esto que estamos hablando, de este versículo que leímos de Santiago con relación al servicio a nuestros hermanos, porque habla de hermanos. Dice en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos. Y el rey responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Amén. Vemos que el Señor, cada servicio que nosotros hacemos a uno de sus pequeñitos, a uno de sus hermanos más pequeños, porque Él dice que Él es el hermano mayor, ¿sí? Jesús es nosotros somos sus hermanos más pequeños. Y el que le dé ese servicio, esa ayuda, como está diciendo el Señor, es como si se lo estuviera dando al Señor. Al Señor es el que le estamos dando lo que necesita nuestro hermano. Estaba hablando del servicio y de la ayuda. Y en Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ¿sabe qué vemos aquí? Este es el juicio, ya cuando el Señor venga en su gloria, que vemos que si no cegamos aquí, si yo ayudo a mi hermano, si yo sirvo a mi hermano y no veo recompensa aquí, gloria a Dios. Porque si nosotros hacemos esto para tener una recompensa aquí en la tierra, la palabra de Dios dice que ya tenemos la recompensa. La recompensa la tenemos aquí, pero cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, no esperando recompensa de las personas que yo estoy haciendo, que estoy sirviendo,
La recompensa la tengo ¿dónde? En los cielos, cuando dice el Señor, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron. ¿Ustedes se imaginan ese hermoso privilegio? Que usted esté allí y el Señor le diga, venga bendita de mi Padre, venga bendito de mi Padre, porque usted sirvió con un corazón sincero al Señor, sirviendo a sus hermanos. No se canse, mi hermano, no se canse, mi hermana, de hacer el bien, porque eso es lo que el Señor nos pide, y a su tiempo la recompensa viene de Él. No importa que usted no vea recompensa, es más, si no se dan cuenta mejor, sirva, y si no se dan cuenta mejor. A veces las redes sociales como que le echan a uno como que una traicionada, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero a veces nosotros nos gusta la fotico, vamos y servimos y la fotico, ¿no? Entonces a veces es mejor como que no me tome la fotico para que nadie sepa, en secreto. Sigue diciendo en el 15, quise recalcar este versículo 15 de Santiago, volvemos otra vez a Santiago, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades que tienen nuestros hermanos, para servirles, para ayudarles, porque ¿qué pasa? No nos lo van a decir, hermanos. Muy poco va a haber un hermano que te diga, no tengo comida en mi casa, no tengo unos zapatos que ponerme. No te lo dicen porque les da pena. Y yo lo sé, nos da pena. Y ustedes saben, ¿verdad? Que da pena. Cuando no tenemos ni una harina, nos da pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al Señor en oración, y decirle al Señor que ponga en nosotros un corazón sensible para darnos cuenta de la necesidad que tenga nuestro hermano, para poder ayudarles. A mí me ha pasado que en ocasiones el Señor inquieta mi corazón. Inclusive yo le digo a mi esposo, yo creo que tal familia está pasando una necesidad. Le digo yo no sé, yo lo siento. Ellos no han dicho nada, pero yo lo siento. Y cuando nos damos cuenta, ciertamente, ¿sí? Pero el Señor siempre provee y bendice. ¿Y saben el brillo, la alegría que le da un hermano cuando usted va? Puede ser necesidad de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser comida, puede ser vestido, puede ser una ayuda, puede ser un acompañamiento, o sea, puede ser cualquier necesidad. Y cuando usted le da, le ayuda, le lleva eso que el Señor pone en su corazón, y usted ve la cara de ese hermano como le brillan los ojos, pero no viéndolo usted, viendo al Señor, viendo que es una respuesta a su oración por esa necesidad. Porque ustedes cuando tienen necesidad, oran al Señor, ¿verdad? Nosotros vamos y ponemos delante de Dios, porque Él dice, por nada estén afanosos, que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios con acción de gracia. El Señor conoce todas nuestras necesidades. Él las sabe. Él dice que no nos afanemos, que Él las conoce todas. Pero allí en Filipenses nos dice que vayamos a Él y le pongamos todas nuestras peticiones delante de Él. ¿Y para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en nuestro corazón. Eso me da a mí a saber que el Señor le gusta que yo vaya y le eche el cuento de la necesidad que tengo. Sí, que yo vaya y le pida, que yo vaya y hable con Él y le diga, Señor, mire lo que me hace falta. Señor, tengo los zapatos rotos. Señor, usted lo sabe, pero yo se lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús y lo recibo. Sí, oro con fe. Y cuando de repente se presenta a su hermano y le trae unos zapatos, ¿usted le va a dar la gloria a quién? La gloria a Dios, porque es una respuesta a su oración, ¿sí? Entonces en Gálatas 6:10 nos dice, hagamos el bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. No es que seamos egoístas, que solamente nos vamos a ayudar entre hermanos, también vamos a ayudar a nuestro prójimo. Pero eso que el Señor le pone en su corazón de ayudar a su hermano es una respuesta a la oración. Y el Señor es glorificado. Y la fe de ese hermano aumenta, ¿verdad? Porque sigue creyendo que el Señor es poderoso y que el Señor provee. Nosotros diríamos por qué Santiago aquí nos está hablando de esta situación de una persona que tenga necesidad, que no tenga comida, que no tenga ropa, que no tenga abrigo. Bueno, el pastor Santiago, él estaba en la iglesia de Jerusalén. Nosotros quizás algunos hemos escuchado
que en las cartas de Pablo, él decía que iba a recoger una ofrenda para, esto es así por encimita, pues realmente no vamos a profundizar en esto, para llevarle a los hermanos de Jerusalén, porque Jerusalén hubo un tiempo en que pasó una hambruna, así parecía la que pasamos nosotros en el 17, y ellos hacían una recolecta y se la llevaban a los hermanos de Jerusalén. Entonces, me imagino Santiago sabía cómo era eso de que la fe tenía que actuar por las obras y también en la ayuda mutua, en la ayuda a los hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando pasamos necesidades, a veces nos sentimos mal. A veces hasta pensamos que estamos haciendo algo malo. Nos sentimos condenados, tristes y afligidos porque estamos pasando esa necesidad, ya sea económica, ya sea cualquier tipo. Pero nos damos cuenta que los cristianos también pasamos necesidad. Pasamos situaciones difíciles porque Pablo dijo, sí, todo lo puedo en Filipenses 4:13. A nosotros nos encanta, a quien le encanta esa escritura. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe cuándo lo dijo Pablo? Él decía, porque yo estoy acostumbrado a la abundancia, pero estoy acostumbrado también a la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor a veces nos permite pasar por situaciones difíciles para que nosotros nos fortalezcamos en Él. Pero también a veces yo pienso que cuando un hermano pasa una necesidad, pues es también probando el corazón de nosotros, a ver si nosotros lo vamos a ayudar o nos vamos a hacer de la vista gorda ante esa necesidad que está pasando nuestros hermanos, porque todo lo que sucede en nuestra vida es con un propósito. Todo tiene propósito. Allí decía en el 2:16, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esa expresión, id en paz, es un saludo hebreo, el shalom de los hebreos, ¿sí? Ellos se conseguían a sus hermanos, shalom, o sea, vaya en paz, ese es en paz, pero que tenían que ver que no solamente era decirles id en paz, para los que realmente tenían fe en Jesús, tenían que ir más allá, ver cómo podían ayudar a esos hermanos y no dejarlos ir con las manos vacías, porque lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo podemos dar. Nadie es tan pobre, vamos a decirlo así, ¿verdad? O sea, ninguno que no pueda tener nada que darle, porque de repente puede tener poco, pero de eso poco puede compartir con el que no tiene nada, porque para el que no tiene nada, lo poco que nosotros tenemos es mucho quizás. Esto me hace recordar cuando nosotros estábamos en la iglesia en Las Tucacas. Había una familia que era numerosa y en ese tiempo todavía no era la crisis como tal, pero eran numerosos y a veces pasaban ciertas necesidades. Ellos tenían la confianza de comentarle a Harry y nosotros teníamos algo y lo compartíamos, le hacíamos como un mini mercado de todo para tener unos niños, ¿verdad? Y también cuando nosotros teníamos, íbamos a ellos porque les teníamos confianza y ellos también compartían con nosotros. Pero es como que lo poco que nosotros tenemos lo compartimos y para la otra persona es mucho, sí, es una bendición. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a tener una fe, como dice allí, así también en el 17, la fe sin obras es muerta en sí misma. A través de mis obras yo demuestro que tengo fe. Inclusive pensaba que demostramos que tenemos fe, porque si tengo una harina, hablando de cosas muy sencillas, tengo una harina y viene mi hermano que tiene necesidad y no se la doy, también en la fe de creer que el Señor me va a proveer, porque si se la doy, yo tengo fe, yo creo, bueno, yo se la doy, yo sé que el Señor me va a proveer y lo he vivido. Una vez a Harry le pidieron que tenía que llevar un arroz a una reunión, que tenía que llevar unos kilos de arroz y en la casa solamente había 1 kilo de arroz. Ese sí fue tiempo de la crisis. Y Harry, tenemos que llevar el arroz. Y yo, bueno, llévalo. Él llevó el arroz, me costó un poquito, hermano, porque era lo que había, un poquito que lo llevara. ¿Y saben cuál fue la bendición? Que cuando él pasó por la iglesia, había una persona y le dio como 2, 3 kilos. Él me llegó con una bolsa de arroz que le dieron en otro lugar. Y yo pude ver cómo el Señor nos bendice, o sea, cómo es mejor dar que recibir, porque cuando tú das, el Señor no se queda con nada. Amén. Entonces, ese amor es en el amor, ese amor para nosotros servir a nuestros hermanos, como les dije,
no es de nosotros. Ese amor lo pone el Señor. No sé si a ustedes les pasa que cuando van en la camionetica y se monta alguna señora embarazada o algún señor mayor, ustedes son los primeros que sienten el impulso de pararse a darle el puesto. ¿Sí les pasa? Mi esposo, bueno, y yo, vamos en la camioneta, se monta por allá una señora con señora, venga, siéntese aquí. Pero es un impulso que sientes en tu corazón. Pero eso te lo pone es el Señor. ¿De qué? De hacer esas buenas obras, de ayudar a las otras personas. Cuando nosotros estudiamos en el libro 3 de los primeros principios, participando en la misión de Cristo, en la misión de la iglesia, yo le comento a mis hermanas, bueno, mi hermana Floren, yo creo que se acuerda, está mi hermana Floren por allí, que les digo, que siempre en las comunidades, pero a Vicky también, porque ella también estuvo allí hace tiempo, ¿verdad? Siempre en las comunidades hay una persona que es la buena gente. Muchas veces pues no es cristiana, ¿sí? Le ha pasado, vamos para casa del señor Pedro, porque ese es buena gente. Seguro que el señor Pedro nos va a ayudar, seguro que el señor Pedro nos va a llevar en su carro, seguro que va a hacer esto. Yo les decía a ellas, hermana, en su comunidad usted debe ser la que sea la persona buena gente. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que tenemos que andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. La persona que la comunidad sabe que van a tocarle su puerta, que usted los va a ayudar, es usted como hijo de Dios. Porque usted hace buenas obras, usted tiene un corazón ¿de qué? De servir a todo aquel que necesite. La señora que está enferma, usted va y le prepara una sopita y usted se la lleva. Eso lo hemos hablado. Le toca a la puerta a esa señora, a esa vecina suya, y le lleva la sopita. Y la señora le va a dar las gracias y decir, wow. Pero ¿qué va a pasar cuando usted vaya, cuando ya la señora esté recuperada, y usted vaya con la Biblia y le diga, señora Juana, vengo a compartir la palabra con usted? ¿Usted cree que la señora no le va a abrir la puerta? La señora le va a abrir la puerta, la señora la va a sentar en su sala, le va a dar café, va a escuchar la palabra que usted le lleva y seguramente va a aceptar a Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras acciones hablan más que lo que nosotros decimos por nuestra boca. Como decía un predicador, que prediques en todo tiempo. Y si es posible, abras tu boca. Porque nuestras buenas obras van a hablar por nosotros. Y esas personas van a decir, este sí realmente pone en práctica lo que predica. Amén. La fe que salva debe ir de la mano con las buenas obras. En el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Como estábamos hablando al principio, la fe y las obras siempre tienen que ir de la mano. Ni lo uno funciona solo, ni las obras solas te van a salvar, porque para el Señor las buenas obras para alcanzar salvación, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. A Dios le ofende cuando una persona cree que por sus buenas obras va a ser salvo. No puede alcanzar la salvación a través de las obras. Pero aquí nos está diciendo también que si yo digo que yo tengo fe y yo no demuestro mi fe a través de mis obras, tampoco hay salvación. Es como la semilla que sembraste y se murió y no nació, no salió, no dio el fruto, ¿sí? Porque desde el primer momento en que tú recibes a Jesús, que el Señor te da la fe, la revelación para que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes empezar a actuar. Acción. Tienes que accionar, ¿sí? Porque dice que nosotros vamos caminando en una dirección con nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, aceptamos a Jesús. ¿Y qué hacemos? Damos media vuelta y le damos la espalda al pecado. Y si nosotros le damos la espalda al pecado, ¿qué estamos haciendo? Estamos accionando. Yo me comportaba de esta manera, pero ahora como ya Cristo está en mi corazón, yo me empiezo a comportar de otra manera. Yo no trabajaba bien, no era honesto en mi trabajo, yo empiezo a trabajar bien. Yo llegaba tarde todos los días. Llegaba tarde, tenía que entrar a las 8, pero llegaba a las 8:15, 8:30.
tengo años en el trabajo. Pero como me acepté a Cristo, ¿qué empiezo a hacer? A llegar a las 8. ¿Y qué es eso? Una acción, ¿sí? A 10 para las 8, dijeron por allí. ¿Qué es eso? Una acción. ¿Empiezo a accionar? Sí, ¿verdad? Porque si yo digo, yo acepté a Cristo, yo he escuchado por ahí, no, es que esa persona es más evangélica que los evangélicos, pero todavía no es cristiano, no va para la iglesia. ¿Sí? Entonces yo acepté a Jesús, yo soy salvo, viene el Señor y me voy para el cielo. Pero yo no hago nada, yo no me muevo, me quedo ahí o sigo caminando como iba. ¿Es salvo? No, ¿verdad? Porque tiene que haber, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conocerán. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, por sus frutos. Entonces vemos que debe ir la fe de la mano con las obras. Las obras revelan la actividad divina en el hombre regenerado. ¿Lo creen? Amén. Revela esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque cada día, aunque sea un pasito, hermanos, aunque sea un pasito adelante, voy a decir una hermana, doy 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, pero aunque sea un pasito a la vez, vamos avanzando en ese perfeccionamiento, porque la palabra dice que la obra que el Señor empezó en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta los días de Jesucristo. Amén. No nos vamos a quedar como estamos, no nos vamos a quedar, pero tenemos que ir cada día al trono de su gracia. Tenemos que buscar su presencia en oración y buscarlo en la palabra para ir caminando e ir avanzando, obrando, porque eso es obra. Todo lo que hacemos son acciones que vamos haciendo. Y saben esto que nos decía allí, que es fuerte. Yo antes no había leído mucho allí, donde dice, tú sabes que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? ¿Cómo será eso? Que los demonios también creen y tiemblan. Sí, no basta solamente con creer. Porque mucha gente sabe que Dios existe. Es más, dicen, sí, tú le vas a predicar y te dicen, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. No, yo creo que resucitó, sí. Eso yo creo. Pero eso es que conocimiento. Los demonios también conocen la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo y del Espíritu Santo, pero ellos aborrecen esa verdad, ellos aborrecen al autor de la verdad. Y lo vemos, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos los evangelios y Jesús llegaba o pasaba por un lugar donde había un endemoniado, ¿qué le decía? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús? Le decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo reconocían su autoridad, sabían que él era el Hijo de Dios, entonces sí creían, temblaban, pero eso no quería decir que ellos eran salvos. Ellos no eran salvos. La fe que salva es creer de todo corazón en la obra redentora de Cristo y caminar en obediencia, demostrando nuestra fe, ¿con qué? Con nuestras acciones, con nuestras obras. Aquí Santiago nos deja un ejemplo con relación a esta fe, que va de la mano con las obras. En el 21, Santiago 2:21, nos habla acerca de Abraham. ¿Ustedes conocen a Abraham? Dicen que es el padre de la fe, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice de Abraham aquí. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La historia de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? ¿Sí la conocen? Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, lo mandó a un lugar y dice que Abraham, y le dio una promesa. Le dijo que le iba a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, pasaron años, pasaron como 30 años, 25 años, hasta que Abraham tenía 100 años. El hijo, él no tenía descendencia. Y resulta que la promesa de Dios se cumple y Dios le da
un hijo, Abraham, que es Isaac. Él tiene a su hijo y yo, bueno, sí, un hijo de Abraham. Y resulta que llegó un momento, esto lo podemos ver en Génesis 22, 1 al 14, ustedes lo pueden leer en casa porque realmente es como muy largo, ¿no? Entonces el Señor le pide el hijo a Abraham, como vemos aquí, le pidió el hijo para que se le ofreciera en sacrificio. Era el hijo la promesa y Abraham no rehusó ir a entregar a su hijo. Abraham le creyó a Dios, fue al monte a presentar en sacrificio a su hijo, a su único hijo de la promesa. Y el hijo le preguntó, padre, ¿dónde está el cordero? El Señor proveerá el cordero. Cuando ya iba a sacrificar a su hijo, el Señor le dijo, detente, no toques al muchacho. Había un cordero y sacrificó al cordero. Y dice que esa fe, esa acción de Abraham fortaleció su fe, porque esa fe no fue la que lo justificó, porque dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado por la fe que hacía como 35 años atrás él había creído. No fue porque él fue justificado, él ya había sido justificado, pero esta fe fue la que fortaleció, esta obra fue la que fortaleció su fe. El versículo 22 es clave aquí. Dice, ¿no ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo vemos claramente allí. Fue la fe, él aún creía que Dios podía levantar a su hijo de los muertos. O sea que si él llegaba a sacrificar a su hijo, Dios lo iba a levantar de los muertos, porque él realmente tenía fe en Dios, en ese Dios poderoso. Podemos ver en Abraham temor de Dios, amor, confianza y obediencia. Obediencia, porque la fe también te hace ir a la obediencia, obedecer lo que el Señor te está diciendo sin poner excusas. Y después nos habla, ya finalizando, nos habla también de Rahab. Otro ejemplo de fe y de obras. Rahab, la ramera, dice en el 22:25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Quién se sabe la historia de Rahab? Esa la podemos conseguir en Jueces 2, del 1 al 21. El que no la haya leído puede anotar por allí para que la lea en casa. Esta mujer era una mujer que estaba en la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? Los muros de Jericó, que cayeron los muros de Jericó cuando el ejército de Israel fue a tomar la ciudad. Bueno, ella estaba en Jericó. Pero Josué mandó unos espías a ir a ver cómo estaba la ciudad, qué estaba pasando allí, porque ellos la iban a tomar, esa ciudad. Y cuando llegaron las espías, llegaron a casa de esta mujer, pero esta mujer había escuchado hablar de ese Dios poderoso, de ese Dios de Israel, que había hecho hechos muy grandes, que había abierto el Mar Rojo, que les había dado la victoria en muchas batallas que habían tenido. Y ella había creído en su corazón a el Dios de los israelitas. Y cuando llegaron estos hombres allí, los espías, ella los escondió en su casa. Ella los dejó allí. ¿Por qué? Porque si los de Jericó los conseguían, ¿qué pasaba? Los iban a matar, porque ellos eran espías, iban ocultos. Y ella les dijo que ella los iba a esconder allí, pero que le prometieran que cuando ellos vinieran y tomaran la ciudad, porque ella creía que iban a tomar la ciudad y que ellos iban a tener la victoria, porque era Dios el que les iba a dar la ciudad, que la dejara a ella y a su familia. Ellos hicieron ese trato con Rahab y ella lo bajó por el muro. Ella los permitió que ellos se fueran, que no los agarraran la gente de Jericó, los soldados. Ella los baja por el muro y los salvó la vida de los dos espías. Y resulta que así aconteció. Le dieron las 7 vueltas a la ciudad, cayó, tomaron a Jericó. ¿Y saben cuál fue la única casa que quedó en pie? La casa de esta mujer, que no era israelita, que no conocía mucho de la historia de Israel, pero ella creyó y su fe también la salvó. Después de eso la llevaron al campamento israelita y más adelante se casa con un israelita, tuvo un hijo y ese hijo cuenta en la genealogía de Jesús. Imagínate hasta dónde la llevó el Señor por la fe que actuó, pero ¿qué actuó? La obra, ¿sí? Porque si ella no esconde a los espías, si ella no obra, no sabemos que esa mujer tiene fe. No vamos a darnos cuenta y la casa se le va a caer allí cuando se cayó el muro. Entonces, otro ejemplo es esta mujer que tuvo fe y que accionó
para esconder a esos hombres en su casa, para que Dios la salvara a ella y salvara a su familia, y Dios la bendijo. Porque el Señor no se queda con nada, ¿verdad? El Señor nos bendice, el Señor honra a los que lo honran. Entonces en el 26 dice ya, aquí en el texto que estamos trabajando, ya el último versículo nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta. ¿Ve? Entonces tenemos que estar alerta con esto, pedirle al Señor ese corazón para nosotros poder servir y poner en práctica nuestra fe. O sea, demostrar nuestra fe que tenemos en Cristo a través de las obras, a través del servicio a nuestros hermanos primeramente, igualmente a nuestro prójimo. Entonces, una cosa, que nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, somos justificados y perdonados de nuestros pecados a través de la obra redentora de Cristo. No por las obras, por la obra redentora de Jesús. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados, nos limpia y nos perdona y nos da nueva vida. Amén. Amén. Ese es el primer paso. Esa salvación es un don de Dios. Nosotros no hacemos nada para tenerla. Pero después que nosotros somos salvos, debemos demostrar que tenemos esa fe, que somos salvos, ¿a través de qué? A través de las acciones, a través de las obras, a través de un cambio de conducta, apartados del pecado y andar en santidad, con un corazón dispuesto a servir primeramente a nuestros hermanos de la fe y también a nuestro prójimo. Porque no vamos a servir solamente a los hermanos, servimos a los hermanos y se nos dice que sirvamos a ellos, pero también tenemos que servir a nuestro prójimo, demostrarle ese amor de Dios para que ellos también sean alcanzados para Cristo. Entonces, él compara esa persona que dice que tiene fe y no hace nada, no acciona con relación a su fe, la compara con un cuerpo sin espíritu, o sea que está muerto. Entonces, la vida eterna que nos da el Señor a través de nuestra salvación se puede hacer visible a través de nuestras acciones, a través de los frutos que nosotros estamos dando. Vamos a llevarnos esta palabra en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude, que nos haga sensible a las necesidades de nuestro prójimo, que nos haga sensible a las necesidades de nuestros hermanos, que nosotros podamos demostrar esa fe en el Señor. El Señor ya lo dio todo. Lo más grande, el más grande regalo que el Señor nos ha dado es la salvación. El Señor no nos tiene que dar más motivo para nosotros servir. Él ya nos dio el motivo más grande para nosotros servirle, que fue la salvación. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Saben ese privilegio? El título más grande, mis hermanos, el nombre más grande que nosotros tenemos es hijos de Dios. ¿Saben qué es eso? Hijos del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Somos sus hijos. Él pagó por nosotros un precio que nunca podíamos pagar. Y nosotros, con el amor que Él ha puesto en nuestros corazones, debemos honrarlo, adorarlo con toda nuestra vida, servirle a Él. Y sabemos cómo te servimos, Señor, sirviendo a nuestros hermanos, amándolos, ayudándolos, orando por ellos, estando pendiente de sus necesidades. Sí, porque es hermoso que el Señor ponga en nosotros ese corazón de servicio. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a orarle al Señor y poner en sus manos para que Él nos ayude. Y si hay algún amigo o amiga que esté aquí en esta mañana y todavía no haya dado ese paso de seguir al Señor, puede levantar su mano, puede pasar aquí adelante, para que oremos por ella o por él, para que acepte a Cristo, ¿sí? Porque hoy
es el momento, hoy es el día, no podemos dejar pasarlo. Y el Señor nos da la gracia. No es difícil seguir a Cristo porque Él nos da su gracia. No lo seguimos por nuestra propia fuerza, lo servimos por la gracia. Estas buenas obras las hacemos también por la gracia de Dios. No es en nuestra fuerza, mis hermanos. Nuestra fuerza es difícil, pero en la gracia de Dios es fácil, porque todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece en todo sentido. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar orando. Sí, Señor. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra arde en nuestros corazones, Señor. Que esa palabra arda, que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Que tú nos la reveles cada día más, Señor. Que abra los ojos de nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé revelación de tu palabra. Padre, te pedimos tu gracia, tu bendita gracia, más y más abundantemente sobre nuestra iglesia, sobre nosotros, Señor, para ponerla en práctica, para andar, Señor, conforme a tu palabra, Señor, obedeciéndote en todo, llevando muchos frutos, Señor. Padre, haznos sensible, pon un corazón sensible en cada uno de nosotros, para demostrar ese amor y esa fe que tenemos en ti a través de las buenas obras, Señor, a través de las acciones, a través de la ayuda mutua, Señor, entre nosotros, Padre. Padre Santo, Señor, llénanos de tu amor, más y más, derrama más y más tu amor en nuestros corazones, que podamos amar, Señor, no solamente de palabra, que amemos de hecho y en verdad, como lo dice tu palabra, Señor. Padre Santo, te damos gracias, gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y suple todas sus necesidades, Señor, que ellos puedan tener, Padre, en esta mañana, Padre. Padre, toda la gloria y toda la honra son para ti, en el nombre de Jesús. Amén.